empezó mayo, tengo acá una hoja, está el otoño a full, y yo pensaba, ¿no? Empezó la cuarentena el 20 de marzo y ya cumplimos 40 días de otoño. ¿Qué otoño, ¿no? ¿Qué mensaje más ilustrativo de un cambio, que fue lo que empezamos a vivir, ¿no? Uno empieza a ver, yo veo en mi patio las hojas que se caen y hablando de esta renovación de la naturaleza que Dios permitió para que en este ciclo, en este cambio, uno pueda entender cómo las cosas suceden y cómo son necesarias también, por un lado, para nuevas cosas, para nuevos brotes, nuevas transformaciones. El mundo habla, la sociedad, los sociólogos, los estudiosos, los historiadores, cuentan que la historia ha tenido ciclos, no por primavera, otoño, verano, invierno, sino por las cosas que ocurren. Y lo que ocurre hoy en el mundo entero, yo no recuerdo algo parecido, se llama un momento definitorio, un momento clave. Se habla como que estamos entrando en un cambio de era, en un cambio de tiempo muy fuerte, muy radical, ¿no? Está todo afectado, ¿no? Desde la economía, los deportes, las relaciones humanas, la forma de trabajar, el comportamiento, el entretenimiento, absolutamente todo está afectado. Y claro, el tema es que como nosotros lo estamos viviendo, quizás no somos del todo conscientes de todos los cambios que están ocurriendo y que van a ocurrir a futuro. Por eso en esta noche quiero hablarte de este tema, el reinicio, el reset, ¿no? En inglés. Es el reinicio, el cambio de mente y de corazón para el tiempo que viene. ¿Por qué? Porque, claro, también al ver este cambio que hoy estamos experimentando y que estamos vivenciando, uno lee. Hace poco me acordaba de un libro que había leído hace unos cuantos años atrás. El libro es del año 1997. El autor, Samuel Huntington, escribió un libro que se llamaba El choque de las civilizaciones. Y en ese libro él pronosticaba, como sociólogo, historiador, pronosticaba una lucha entre Oriente y Occidente, una separación cultural tan fuerte que iba a producir un choque en el futuro. Claro, él mucho se refería al Islam también, pero hoy vemos esto, ¿no? Se está hablando de una diferenciación fuerte con China y Estados Unidos por el otro lado, o Europa, o Occidente, y lo que eso puede llegar a promover en el futuro. Otros autores han hablado en otro tiempo, como que este era un tiempo de que ya no se cuestionaba más el capitalismo. Me estoy refiriendo a Francis Fukuyama, que él escribió este libro, El fin de la historia. Y claro, hoy ya no es tan así. Parece ser como que estos cambios que vienen ponen en, por lo menos, un signo de pregunta si va a ser de la misma manera, si todo va a funcionar de la misma manera. No se sabe qué cambios va a haber, pero algunos cambios va a haber. Y por el otro lado hay otro historiador, el último que quería citarte, se llama Yuval Harari, es israelí, tiene 44 años, ha escrito muchos libros, es famoso en este tiempo, otro historiador, filósofo también. Él escribió las 21 lecciones del siglo XXI. Y escribió otro libro que se llama Homo Deus, que me llama la atención porque él comenzó a hablar del hombre superando todas sus luchas y llegando a ser un semidios. Entre ellos, él dice en esos libros, que no tienen muchos años, son actuales, dice, el hombre superó la guerra, el hambre y las epidemias. Como que eso ya era cosa del pasado. Y claro, ahora le hicieron una entrevista el otro día y mucho no quería referirse a lo que había dicho, porque se dio cuenta que todavía el hombre no está ahí. Y esto que estamos viviendo nos hace ver a todo el ser humano la dependencia de Dios, la vulnerabilidad que tiene el ser humano, y que esto quizás, creemos, probablemente traiga un avivamiento, una cercanía a Dios, cuando esto se vaya normalizando. Claro, se habla de una nueva normalidad. Esta nueva normalidad va a traer probablemente un acercamiento hacia Dios,
hacia un despertar, lo que nosotros llamamos un gran avivamiento. Por eso quiero compartirte en el reinicio esta palabra que la Biblia lo llama el nuevo nacimiento. Y quiero que me acompañes al libro de Juan, el Evangelio de Juan, cuando Jesús se encuentra con un maestro de la ley llamado Nicodemo y le habla sobre esta necesidad de nacer de nuevo, este reinicio que nosotros estamos hablando en esta noche. Te invito a que lo leamos. Dice así: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, le dijo Jesús. Y él le dijo: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Le preguntó Nicodemo: ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro, le dijo Jesús, yo te aseguro que quien no nazca de nuevo, no nazca del agua, y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del agua, lo que nace del espíritu, es del espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho: tenés que nacer de nuevo. Porque el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo le replicó: ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, le dijo Jesús. Qué conversación tan profunda entre Jesús y este maestro de la ley. Él era un estudioso del Antiguo Testamento, obviamente. Era alguien que se interesaba por la religión y vio lo que ocurría en la vida de Jesús. Vio que Jesús empezó a hacer milagros, que la gente lo escuchaba, empezó a interesarse y se acercó a Jesús a preguntarle, diciendo: hay algo que vos tenés que es diferente, hay algo que me llama la atención y estoy interesado en esto que estás predicando. Pero Jesús lo llevó a un punto que lo desanimó, lo desilusionó, porque lo llevó a la confrontación del nuevo nacimiento. Y Jesús le dijo: mirá, si no nacés de nuevo, no podés entrar al reino de Dios. Ahora, lo primero que vemos es que Jesús habla de que hay una transformación espiritual en cualquier persona que encuentre a Dios. No existe una vida con Dios si no hay una transformación. Y esto lo sabemos porque justamente la Biblia nos dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice ahí el apóstol Pablo en Corintios, son todas hechas nuevas. O sea que hay una transformación de la persona, hay una renovación espiritual. Ahora, esta transformación, uno cree que ocurre una sola vez, que es el día que uno conoce al Señor, o el día que uno es transformado espiritualmente como hijo de Dios, pero no es así, sino que esta transformación es completamente continua, digamos, ¿no? Es algo que va ocurriendo en nosotros en la medida que vamos también caminando día a día con el Señor. Por eso que nos dice también la palabra que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria a la imagen de Jesús por el Espíritu del Señor. O sea, lo que está diciendo es que somos transformados, es verdad, nacemos de nuevo, pero además somos cada día transformados por Dios. Y en esta transformación es cuando entra este concepto de el reinicio. Ahora, ¿por qué reinicio? Claro, cuando se habla de un cambio de época, de un cambio de era, de un shock social, cultural, económico, de relaciones humanas, lo que estamos hablando es que hay un nuevo tiempo y Dios, que no se sorprende de nada, también nos prepara para vivir este nuevo tiempo. Por eso es que nosotros tenemos que dejarnos transformar por el Espíritu de Dios. Como dice ahí Jesús, como le decía, el Espíritu no sabe, el viento no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Y así es como el que es guiado por el Espíritu Santo. O sea que nosotros, si bien aparentemente no se sepa, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, estamos en la dirección correcta. Así que el desafío que tenemos nosotros es hoy decirle: Señor, yo quiero que me transformes por completo. Yo quiero nacer de nuevo. El problema que tenía Nicodemo es que su intelecto no lo dejaba
ser transformado, porque él decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo voy a hacer de nuevo, entrar en el vientre de mi mamá, en la panza de mi mamá? O sea que lo primero que él pone es una objeción lógica, racional, al mensaje de la cruz, al mensaje de la transformación espiritual. Así que cuando Jesús lo confronta, él se ataja en su lógica racional, y lo primero que le dice es, ¿cómo puede ser? No lo entiendo. Él creía que sabía. Y acá entramos en lo que yo podría compartir con ustedes, que es el reseteo mental. Dentro de esa transformación, de ese reinicio, el reseteo mental tiene que ver con llevar nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, a la manera de pensar de Dios, al modelo de pensamiento de Dios. Y ahí es donde nuestra mente tiene que entregarse al Señor. Por eso dice el libro de Romanos, transfórmense por la renovación del entendimiento para que puedan comprender la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que dejar que mi mente, mi manera de pensar sea transformada por Dios. ¿Cuál es el problema? Justamente, a veces lo que creemos que sabemos es mucho menos de lo que sabemos. El engaño es creer que uno conoce todo, y cuando cree que conoce es justamente cuando menos conoce. Este supuesto maestro de la ley no podía entender una verdad tan simple como la que Jesús le estaba diciendo: tenés que nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de Dios. Qué tremendo que ante un cambio de era, claro, ellos estaban esperando al Mesías, y justamente estaba cara a cara con el Mesías y no lo podía ver porque su paradigma mental estaba estructurado en una forma de pensamiento que no llegaba a comprender la verdad revelada de Dios. Esto es muy profundo, pero también es muy práctico, porque también lo podemos aplicar al nuevo tiempo que viene. Cuando hay un cambio, cuando hay una transformación, muchas personas, podemos llegar a ser nosotros, no podemos entrar a vivir la experiencia del nuevo tiempo por no entenderlo, por no saciar nuestro orden lógico racional para poder entender lo que está ocurriendo. Y ahí es cuando nos quedamos del otro lado, nos quedamos atrasados, nos quedamos limitados en lo que va a ocurrir o en lo que ya está ocurriendo, y no podemos entrar a ese nuevo nivel. Por eso cuando se habla de cambios, y esta generación ha tenido muchísimos cambios. Yo pienso en algunos cambios que han ocurrido últimamente y digo, ¿cómo fue necesario ir adecuándose? Lo que pasa es que ahora es mucho más veloz, mucho más rápido, mucho más y mucho menos previsto, menos calculado. Pero si uno mira para atrás se da cuenta que hubo muchos cambios. Claro, en estos cambios nuestra mentalidad tiene que conformarse al modelo de Dios, al formato de Dios. Y claro, lo que uno empieza a ver es que necesita esa transformación para poder recibir lo nuevo que viene de Dios. Lo nuevo y lo fresco que viene de Dios. Jesús lo explicó de una manera y usó la parábola de un odre viejo y el vino nuevo. Vamos a leerlo. Dice en Mateo 9, 17, Jesús dijo: tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque de hacerlo así se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos, y así ambas cosas se conservan. Así que lo primero que vemos acá es que Jesús está diciendo, para recibir el vino nuevo, para poder llevar adelante el crecimiento, el desarrollo, en este tiempo nuevo, lo que necesitamos es renovar el odre. El odre era se hacía con cuero. El cuero se curtía y se trabajaba el cuero para poder contener el líquido, ¿no? En este caso podía ser aceite, pero en este caso era el vino. El vino necesitaba tener, el vino nuevo, un odre que lo pudiera contener. Cuando el odre no estaba ya para otro tiempo, el odre no servía y se terminaba arruinando. ¿Qué nos habla Jesús con esta enseñanza? Nos está diciendo, iglesia, tenés que cambiar el odre.
Tenés que cambiar tu manera de pensar. Tenés que renovar tus pensamientos en la palabra de Dios y en el Espíritu de Dios. Tenés que dejar el agua, tiene muchos símbolos, pero puede representar la palabra, nacer en la palabra y el Espíritu. Las dos cosas necesitamos, la palabra y el Espíritu. La palabra también porque la palabra nos da el camino, nos da la guía. Todo lo que está ocurriendo ya fue anunciado. Ya hay una palabra de Jesús que lo dice. Ahora dice también cómo caminar en este tiempo. Pero el Espíritu es lo que va a ir generando ese despertar al mundo que vivimos, ese darnos luz, ese darnos sabiduría para saber cómo reinventarnos, porque en este proceso estamos en cuarentena. Uno dice, bueno, ¿a qué te hace acordar 40 días de cuarentena? Bueno, justamente 40 días, ¿no? Cuarentena. Pero pensaba en el arca, cuando Noé, cuando se acuerdan que relata el Génesis, ese gran diluvio, y el Señor le dijo construir un arca, y Noé anunciaba que venía el diluvio, nadie le creía, finalmente él y su familia entraron en el arca, llevaron los animales, pero en ese tiempo ese arca era de preservación, ese arca era de preparación para una nueva etapa que venía, ese nuevo tiempo que iba a venir sobre la tierra. Y Noé fue iluminado, fue transformado para el nuevo tiempo que venía, ¿no? Cuando las aguas bajaron, tenía que comenzar una nueva era, una nueva generación en la tierra. Y yo creo que viene un tiempo donde tenemos que resetearnos, tenemos que desaprender muchas cosas que hemos aprendido. A veces esto es muy importante, ¿no? Porque las habilidades o los conocimientos quizás, pero que teníamos en el tiempo anterior, uno los va a querer aplicar y no van a tener mucho impacto, mucho resultado. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué me está diciendo? Claro, porque esto ya es una realidad. Yo pensaba, cuando comenzaron los vehículos, los autos, ¿de qué te servía saber andar a caballo? O sea, toda la vida habías andado, pero esa generación que vio el cambio, decía, sí, yo sé andar muy bien a caballo. Y el tipo dice, ya está, el caballo. No, pero el caballo hace mucho tiempo. No, pero ya está, se terminó la era del caballo. No, pero me gusta el caballo. Bueno, sí, cuidá el caballo, dale de comer. Yo cuando era chico veía un programa que era un caballo que hablaba, se llamaba Mr. Ed. Y era muy cómico porque era un caballo muy especial, pero digamos, ya está, pasó la era del caballo, ya fue. No tiene nada que ver, ¿no? Que veía pero me acordé de ese programa. Pero uno dice, ¿qué tiene que ver el tiempo pasado? ¿De qué te sirve? Bueno, yo a veces les cuento, cuando yo era chico, mis padres me mandaron a estudiar a las academias Pitman. Era un lugar donde ibas a aprender a escribir a máquina, mecanografía. Entonces, cuando vos presentabas tu currículum, tu CV, vos decías, ¿no? Ponías, sabe inglés, los que habían estudiado con inglés, todavía no estaban otras cosas, pero, por ejemplo, sabe manejar Excel, Windows, pero era muy importante poner, sabe escribir más de 35 palabras por minuto en máquina de escribir, y sin mirar el teclado. Claro, venía uno a buscar trabajo y con 2 dedos estaba así, ¿no? Y ya le decía, no, que pase el que sigue, ¿no? Claro, cuando vino la época de la computadora, las PC, ya no era un requisito. Ahora llegás a decir, sé escribir a máquina y ya te echan por antiguo, ¿no? Porque no tenés, o sea, no es ninguna habilidad que nadie te vaya a reconocer. ¿Qué quiero decir con esto? Que en una nueva era uno tiene que buscar ser renovado también en las habilidades, también en aprender nuevas técnicas, nuevos modelos, los modelos de negocio, los modelos de emprender, los modelos de trabajo. El mundo está cambiando y tenemos que renovarnos, pero no separar a Dios de esto, porque si Dios está con nosotros, también Dios nos va a renovar en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Y esto es muy importante. Pero cuando Jesús habla de recibir el odre nuevo, justamente estaba hablando de cambiar el paradigma mental, el paradigma que decía, esto es
la religión, esto es Dios. Y Jesús decía, no, ese no es el camino, porque ahora viene el nuevo pacto, ahora viene la gracia. Ustedes tienen un mensaje de la ley, era lo que le pasaba a Nicodemo, y ahora venía la época de la gracia. Justamente pasar de la ley a la gracia era el gran cambio que venía sobre aquellas personas que tenían fe o que creían en Dios. Pero claro, no era fácil porque tenían que dejar lo anterior, desaprender lo viejo y aprender lo nuevo. Es el gran desafío, porque es más difícil desaprender que aprender algo nuevo. Dejar de entender el mundo espiritual de una manera para entenderlo bajo la era de la gracia. A mucha gente le cuesta esto, porque viene de una vieja vida religiosa donde no entiende que los cambios vienen para renovar toda su manera de pensar. Entonces sigue creyendo en Jesús, pero a la manera vieja. Por eso es importante para el nuevo nacimiento morir a la vieja vida. Pablo justamente habla del viejo hombre y el nuevo hombre, de la transformación de la vieja naturaleza a la nueva naturaleza en Cristo. Y esto es una transformación mental, pero también justamente es una transformación del corazón. La transformación del corazón tiene que ver con que este nuevo nacimiento, este reinicio, para que sea realmente transformador, valedero, para que pueda tener un impacto en nuestras vidas, tiene que producirse, ¿sabes cómo? De adentro para afuera. ¿Por qué? Porque el maquillaje exterior, si uno quiere renovarse y solamente hacer algunos retoques, no sirve, no sirve absolutamente. O sea, para poder entrar en una verdadera renovación espiritual, uno tiene que transformarse de adentro para afuera. O sea, claro, vos quizás me decís, pero Cristian, yo conozco a Dios hace tiempo, voy a la iglesia de chico. Puede ser, pero eso no significa que uno es transformado. Uno tiene que, a veces justamente lo que a veces ocurre, porque lo dice la Biblia, dice justamente en el libro de Apocalipsis, vuelvan al primer amor. Porque las cosas de la vida te hacen, o de la fe, a veces se empiezan a envejecer. Y uno es cristiano por repetición. Y cuando Dios nos dice, no, tenés que renovarte, renova tu mente, renova tu espíritu. Fíjate lo que le pasó, hay un pasaje que está en el libro de Primera de Samuel, cuando Dios finalmente nos manda a Saúl a ser el primer rey de la nación, y Saúl no estaba capacitado para esa función, no se sentía capacitado. Entonces va a ver al profeta y el profeta le da una señal. Y te invito a que lo leamos juntos. Primera de Samuel 10, dice así, versículo 6. Dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que está a tu alcance, pues Dios estará contigo. Y cuando Saúl se dio vuelta, dice el versículo 9, para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Y ese mismo día se cumplieron todas las señales. Qué tremendo que Dios te cambia por completo de adentro hacia afuera. Le cambió primeramente el corazón, no le hizo un arreglo exterior, un maquillaje externo, le cambió por completo el corazón. Cuando uno es transformado, lo que eras antes, lo que solías ser antes, no te sirve. Por eso Pablo dice, todo lo que era antes, ahora, en este nuevo tiempo, no me sirve. Claro, cuando uno ve cambios, yo les hablaba de algunos cambios que hemos vivido en estos tiempos. Por ejemplo, lo que era la fotografía. Llamarse Kodak en un tiempo era un valor. Hoy decir Kodak, fotos con rollo no tiene ningún valor. Llamarse Blockbuster, una empresa, era importante. Todas las películas hoy, a partir de Netflix, ya no existe. Quizás en el futuro tampoco. Pero lo que te quiero decir es que vivir atado al viejo modelo, si no tenés una renovación mental y espiritual, no te sirve. Ahora, lo mismo pasa con nuestra fe. Esto tiene que ser una renovación permanente. Tenemos que renovarnos completamente todo el tiempo y decirle, Señor, ¿cómo querés que piense? ¿Cómo querés que viva? Y cámbiame de adentro para afuera. Es lo que pasó con el Espíritu Santo y Saúl. En un día, Dios le cambió el corazón. ¿Qué significaba eso? Que vino el Espíritu Santo y lo capacitó para la función que tenía que cumplir. A partir de ese momento iba a ser
Se iba a transformar en el rey de la nación. Y él no estaba preparado, pero fue a buscar la ayuda de Dios y Dios le dio la transformación interior. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Para terminar, quiero leerte Ezequiel, lo que leamos Ezequiel capítulo 36. Dice así esta promesa del Señor. Les daré un corazón nuevo, un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Fíjate que la transformación que acá prometía, daba la palabra del profeta, que luego viene con la venida de Jesús y el Espíritu Santo, viene a transformar ese corazón que a veces está golpeado, herido, lastimado, que a veces no encuentra un motivo por el cual vivir. Hay mucha gente hoy que está sufriendo, que no tiene esperanza, que ha perdido el aliento porque ve que su vida está cambiando y no sabe cómo adecuarse al nuevo modelo. Y quizás porque ha pasado mucho tiempo o no necesariamente porque tiene edad. Puede ser una persona joven que no entiende lo que está ocurriendo y esto le está generando angustia, le está generando mucha ansiedad y está con una crisis interior. Pero la salida es Jesús. Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les daré descanso, yo les daré un nuevo corazón, yo les transformaré el interior para que puedan ver un nuevo exterior. Jesús tiene ese poder en nuestras vidas, es el Espíritu Santo que nos hace ver la vida de otro color, nos hace ver la vida de otro formato. No todo es tan negativo, no todo es tan negro. Viene un nuevo día y ese nuevo día el Señor te lo da para que lo puedas experimentar al máximo. Pero sí tenés que vivir esa experiencia de transformación diciéndole, Señor, cámbiame de adentro para afuera. Es lo que hace un poco tiempo hablé con el director de las cárceles de la provincia de Buenos Aires y le decía, mucha gente es transformada no porque va a un culto, sino porque Jesús lo cambia desde el interior y esa persona nace de nuevo a una nueva experiencia. Jesús nos quiere llevar a una nueva vida, a un reinicio, a un reseteo por completo. Pero yo ya fui a la iglesia, no se trata de la iglesia, se trata de ser renovado de adentro para afuera. Nuestra manera de pensar tiene que ser renovada. Yo quiero una mente 2020, no quiero una mente 2018, 2016, 2015, no, quiero una mente de Dios para el 2020, para el 2030, para pensar en los tiempos pero pastor, usted me está hablando del 2030, no sabemos qué va a pasar en 6 meses. Es verdad, pero sí yo quiero que sea Dios el que ponga sus pensamientos en mis pensamientos. Les termino con este ejemplo que quizás muchos conocen. Se dice que el águila cuando cumple 40 años va a la cima de una montaña sola y empieza con su pico a arrancarse las plumas, una por una. Claro, imagínate la vergüenza del águila que no quiere que nadie la vea, se esconde ahí en una roca. Bueno, no sé si eso, pero sí está el águila ahí y empieza este proceso de transformación. Se saca las plumas, que obviamente le sirven para volar, para alimentarse, para sobrevivir, pero se saca las plumas y luego se arranca las uñas y lo que le faltaba es el pico y para renovar su pico lo golpea contra una roca hasta que el pico se cae y espera un tiempo, una cuarentena, hasta que se renueve sus plumas, se renueven sus uñas, sus garras y se renueve su pico para poder vivir 40 años más. ¡Wow! Quizás este sea un proceso de transformación de vida, donde uno sea reseteado, sea recalibrado y entre a vivir una experiencia nueva con el Espíritu Santo. Que este tiempo no lo vivamos solamente desde una óptica negativa, que dejemos que el Espíritu Santo nos renueve. Vamos a orar. Yo te invito a que oremos juntos y podamos pedirle al Señor que así como este otoño se lleva las hojas secas y empieza el proceso de una renovación, también nuestra mente sea renovada, nuestro corazón sea renovado y nuestro espíritu renovado. Quizás hoy sea el día que tengas que entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración conmigo, decirle, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, renová mi interior. No quiero quedar
atado a una vieja manera de vivir y ser limitado por mis pensamientos, por mi razonamiento lógico. Señor, te pido que nazcas en mi vida y me des esperanza. Te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Señor, gracias por perdonarme y por llenarme de vida. Gracias, Señor. Digámosle juntos, Señor, renová mi mente, renová mis pensamientos. Señor, gracias por renovar mi manera de pensar. El mundo va para un camino. Quizás muchos no entienden lo que está pasando, pero vos sí entendés lo que está ocurriendo. Y nosotros queremos experimentarlo, Señor. Yo quiero experimentarlo al 100%. Señor, pedirte que tu Espíritu Santo hoy renueve mi mente, transforme mis pensamientos para entender cuál es tu voluntad. Señor, que podamos entender como vos querés que entendamos este tiempo que estamos viviendo. Que podamos renovarnos, resetearnos. Señor, aprender nuevas cosas en la medida de lo que vos querés hacer, no a nuestra medida, sino a tu propósito. Señor, renová nuestro corazón. Renová el corazón, Señor, renová nuestro espíritu. De nuestro interior correrán ríos de agua de vida. Señor, es de nuestro interior donde va a venir tu Espíritu Santo para poder dar en este tiempo la vida, la esperanza, la fe, el gozo, lo que viene de vos, Señor, en nuestro interior. Señor, te pido, Espíritu Santo, que cualquier persona que hoy nos está mirando, está participando de esta reunión online, pueda ser transformada, pueda ser reseteada de verdad, pueda convertirse en una persona de fe, de esperanza, y que pueda ver el mundo como vos lo ves. Señor, una mirada de fe, una mirada transformacional, una mirada de esperanza, es lo que necesitamos, Señor. Poder entender lo que está pasando y adelantarnos a los tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Que Dios te bendiga, que puedas experimentar esta palabra. Vamos a adorar a Dios con esta canción.